vivo por ahí, por esa camarita que tiene ahí adelante. Bueno, ahora sí, ya lo podemos presentar. Yo le diría que ponga música de... que lo habíamos hecho todo así re de sorpresa, la presentación. Con nosotros entonces en Bit Digital, Roy López Molina, candidato a intendente de Cambiemos. ¿Cómo le va, Roy? Buenas tardes. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Bien, muy bien. O sea que por esa camarita se ve la tremenda picada que nos estamos comiendo. La tremenda picada que es de... La gente de Buena Madera, Italia al 900, muchas bebidas, picadas, lindo para pasar el fin de semana. Que Carla me invitó a comer un asado a su casa. No, el asado yo le dije que era al aire libre. Yo vivo en departamento, así que en mi casa no es. Bueno, Roy, acá acaba de venir de otra nota. Venimos con una agenda sumamente cargada. Se lo ve por un lado, por el otro, de barrio, notas. Bueno, ¿cómo se siente esta nueva experiencia de candidato a intendente? ¿Qué tiene de diferente a la anterior? Es buena la pregunta. Yo tengo algunas campañas ya encima. Creo que lo distinto es el momento histórico de la ciudad. No fue lo mismo allá cuando me tocó ser por primera vez candidato a concejal o recorrer la provincia, que es una realidad distinta, a este momento donde creo que tenemos una gran oportunidad, los rosarinos, que es empezar a resolver problemas que tenemos hace mucho tiempo y los que hace 30 años gobiernan la ciudad. No quisieron, no pudieron, no supieron cómo, pero difícilmente en los próximos 4 lo puedan hacer. Y en eso me parece que cambia esto de encarar una campaña y además porque hay en el rosarino un entusiasmo, unas ganas de avanzar, de estar mejor, que eso hace que esta campaña tenga un rasgo muy local, de ganas de hablar de lo que pasa en la ciudad y cómo vamos a solucionar todos de nuestro lugar la realidad rosarina. ¿Los ves más involucrados a los rosarinos y las rosarinas hoy con el tema de la política, digamos, de saber quiénes son nuestros candidatos? No sé eso, me parece que todavía la política tiene como desafíos grandes de poder empatizar más. Y creo que la manera de empatizar es poniendo en la agenda los temas que nos preocupan a los rosarinos hoy. Digo, al tipo que va a dejar el auto en Pichincha y le cobran 200 pesos por dejar el auto en un lugar que es público, al que se levanta todas las mañanas a laburar y si pierde el colectivo llega tarde porque el próximo pasa a los 40 minutos, aquel que, como la mayoría, como todos en la ciudad, salimos a la calle con miedo, entramos a nuestra casa con miedo, tenemos miedo de lo que le puede pasar a nuestros hijos, y cuando hablamos de eso, que es la agenda de la gente, es cuando uno logra hablar con ese rosarino que te está esperando, porque a veces la campaña, en esto que vos me preguntabas, a veces se interpreta como un diálogo entre candidatos. Y eso es falso. En realidad, el diálogo más fructífero, más rico en una campaña es con los rosarinos, mano a mano. A ver, ¿qué vas a hacer vos para solucionar mis problemas? Y esa tiene que ser el eje de la campaña, las propuestas. ¿Cómo vamos a solucionar la seguridad, el transporte, los servicios, la inversión que necesita la ciudad de Rosario? ¿Cómo vamos a generar empleo en la ciudad de Rosario? Y creo que eso hace que la campaña sea más intensa, pero mucho más interesante a la hora de ese intercambio entre rosarinos y candidatos. ¿Cuáles son las zonas de Rosario que vos crees que están más en jaque con los problemas? ¿Y cuáles son esos problemas, digamos, los principales por lo menos que tienen? Bueno, cuando nos vamos alejando un poco más del centro, allí la carencia, el déficit de servicios como el agua, la cloaca, el pavimento, el alumbrado, lo más básico se incrementa. Estuvimos esta semana, a principio de semana, visitando a los vecinos de Nuevo Alberdi, y ahí tenés un barrio donde todo lo que yo te mencioné falta. Y la gran preocupación de la mayoría cuando hablaba, sobre todo con las madres, es no tengo agua. Y tengo que caminar como mínimo 15 cuadras. Parece mentira en una ciudad donde vivimos al lado del río que sucedan ese tipo de cosas. Parece mentira. Y cuando te vas a otras zonas, obviamente lo que nos atraviesa todo el tiempo es las ganas de vivir más tranquilos, de vivir en paz, y la inseguridad y el narcotráfico es lo que nos preocupa, lo que nos altera el día a día y lo que hace que todo funcione mal, porque por la inseguridad cierra más temprano el centro de salud, por la inseguridad el colectivo no entra a un barrio, por la inseguridad la ambulancia, como en muchos casos, tiene que pagar peaje, y eso, digo, es decisión política, porque a veces sentimos que la intendenta se queda tranquila derivando culpas,
en otros. Y la verdad que quien quiera ser candidato a intendente de Rosario, quien sea intendente de Rosario, ojalá los rosarinos nos den esa oportunidad, tiene que hacerse cargo. Tiene que hacerse cargo de lograr que Rosario despegue y resuelva lo que no puede resolver hace mucho tiempo. Y entonces en esto, a ver, los que hace 30 años nos dicen que van a resolver las cosas y no lo resuelven, qué sé yo descreo que lo van a hacer en los próximos 4 años. Y allí hay una oportunidad. Hay una oportunidad de entender que la inseguridad y el narcotráfico en Rosario nos pegó más fuerte por falta de decisión política de aquellos que nos tenían que cuidar. Y cuando cambiamos ese paradigma, el futuro de Rosario puede cambiar. ¿Y en Rosario el único problema es el del narcotráfico y la inseguridad? No. ¿Qué otros problemas hay en Rosario? ¿Qué plantean los rosarinos y las rosarinas? Bueno, te señalaba todo lo que son los servicios que presta la municipalidad. Más allá de las cuestiones básicas. Cuando hablas con industriales, con cámaras empresarias, hay un planteo constante que es cómo logramos que en Rosario levantemos el clima de negocios. ¿Cuánto tiempo te lleva venir a invertir en la ciudad de Rosario? Y no hablo de una gran empresa, hablo de una pyme. O de aquel que quiere emprender con una idea. ¿Encuentra el rosarino en la municipalidad de Rosario un estado que le facilite las cosas o le pone palos en las ruedas? ¿Cuántas empresas en Rosario se han tenido que ir al Viar o a Funes porque acá no dejaban de tener un vía crucis constante por las oficinas municipales para lograr destrabar un permiso o una habilitación? Y eso tiene que ver con la generación de empleo. Con lo cual, digo, allí hay un desafío local. Nosotros planteamos una propuesta que tiene que ver con los emprendedores, para que todo aquel que tenga una idea genuina de trabajo la pueda llevar adelante. Una plataforma de emprendedores, que uno pueda acceder por la compu o por el celular a todas las herramientas que hoy la municipalidad puede poner a disposición para que un emprendedor encuentre financiamiento, encuentre asesoramiento, encuentre acompañamiento 2 años posteriores a la puesta en marcha de su idea, de su negocio. ¿Cómo lo financiamos? Una propuesta para armar un fondo público-privado, donde ponga guita el Estado, pero que también haya muchos privados que quieran asociarse con aquel que tiene una idea. Porque ¿cuál es el problema de el que tiene una idea hoy en la ciudad de Rosario? Tengo la idea y no tengo el combustible, no tengo la plata. Y a lo mejor no tiene el combustible y la plata y no tiene la idea. Bueno, que sea el Estado el que acerque al que quiere invertir y al que quiere desarrollar una idea. Y eso es un ganar-ganar. Y eso es generación de empleo. Y esa es una preocupación que la podemos transformar en una oportunidad en la ciudad de Rosario. Los índices que se conocieron ayer y algunos otros índices no dicen lo mismo de la cuestión de la generación del empleo. Yo no quiero que vos me odies, pero no son muy alentadores en realidad. Yo digo, ¿cómo hacemos para que los rosarinos y las rosarinas, o cómo lo podemos demostrar esto que vos me estás diciendo, estas propuestas de generación de empleo, de las cosas que faltan hacer, de todo lo que no ha hecho el socialismo en 30 años de que hace que está gobernando, que está claro, cómo se hace para poder demostrarle a toda esa gente, que todo lo que vos estás proponiendo, la plataforma de cosas que ustedes proponen, se puede lograr. Mira, yo te lo planteo desde qué puede hacer una municipalidad, pero no niego el contexto económico, no lo niego yo, no lo niega el gobierno nacional. En el 2017 todos sentíamos que estábamos saliendo y de hecho los índices de pobreza en su momento habían llegado al 25% y volvieron a niveles más altos. Y no es que yo te lo cuento porque lo leí en la tapa de algún diario, sino porque lo veo a diario. Lo veía antes de meterme en política, cuando iba a ir todos los sábados a dar clases de apoyo a Barrio Ludueña, y esa realidad no cambió mucho. Y lo peor que podemos hacer es negarlo. Sí creo que el gobierno, con todos sus errores, ha puesto los problemas sobre la mesa. Tal vez el exceso de optimismo o el pensar que ya estaba todo resuelto hizo descuidarnos y volver a empantanarnos. Pero también hay un aspecto de la pobreza que no es solamente la plata que falta en el bolsillo, sino que tiene que ver con un contexto de pobreza estructural muy fuerte. Y en eso sí se han hecho avances. Más de 5.000 kilómetros de asfalto, más de 800.000 personas que hoy tienen agua, más de 1,5 millones de argentinos que recibieron por primera vez la cloaca. Y entonces ahí también hay un combate contra la pobreza estructural que cambia la vida de aquel que cuando llovía no podía llevar a su hijo a la escuela porque estaba todo embarrado. Tal cual. Y porque se tenía que levantar a las 4 de la mañana a abrir una canilla para ver si con ese litro de agua tenía agua para bañarse o para darle de comer a sus hijos. Y en eso sí también Rosario tiene una deuda. Gran deuda, en barrios periféricos sobre todo. Claro, porque tenemos 300.000 personas que viven en lugares
que pueden hacer un barrio popular o hasta un asentamiento irregular donde el Estado no llega. Y allí también se vincula con la seguridad. ¿Por qué? Totalmente. Porque los narcos entendieron mejor cómo funciona todo esto que el Estado por momentos en la ciudad de Rosario. Fíjate qué fuerte esto. Ellos entendieron que para tener protección habría que brindar contención. Una contención que el Estado municipal había dejado de brindar. Por eso, a metros del casino todavía tenés una canchita con plata narco, que jugaba Eber Banega, que jugaba, creo que Angelito Correa. ¿Por qué? Porque esa era la manera de que los narcos lograban cierta complicidad de un barrio que necesitaba la presencia de un Estado que se había ido hace mucho tiempo. Sí. Y allí lo que tenemos que hacer es, claro que acercarnos con fuerza de seguridad, porque los que allí viven son los que más sufren la inseguridad. Pensá que en barrio municipal hay balaceras para que algunos se vayan de sus casas y usurparlas y vender droga. Totalmente. Pero después abrir calles, iluminar, pavimentar y ahí entrar con la inclusión social, porque con el plan ABRE podemos abrir una calle, con el plan ABRE podemos hacer una plaza iluminada. Ahora, si no resolvés todo lo otro, los tranzas venden droga en una placita mejor iluminada. Entonces allí hay... O en la vereda de enfrente. O en la vereda de enfrente. Entonces, creo que los desafíos que tiene Rosario para adelante tienen que ser de prioridades. Y Rosario tiene una prioridad grande con la seguridad, tiene una prioridad grande con una ciudad que sea integrada, que sea para todos, a nivel de transporte público, a nivel de servicios, pero también vinculada con la región, y después con la innovación. Porque la pregunta es, estamos en un momento donde el futuro llegó. Podemos postergarlo, negarlo, esconderlo, no prestarle atención, pero el futuro llegó. Y es muy probable que en un tiempo no muy largo, muchos de los empleos que conocíamos desaparezcan, porque son reemplazados por tecnología, por la robotización. Y entonces de allí, para que eso no genere un problema de empleo, tenemos que acompañar con nuevas alternativas. Ese es un gran desafío que se viene para los gobiernos, no sé si los de ahora, pero quizás para dentro de una década por lo menos, si no es antes. Mirá ahí, por ejemplo, Australia. Pongo el ejemplo de Australia porque no es un país que cuando la Argentina tenía índices de desarrollo humano altísimos a principios del siglo XX, Australia recién estaba arrancando. Y hoy eso se revirtió. Algo hicimos o algo no hicimos en la Argentina, que perdimos miles de posiciones en lo que es la generación de empleo, el comercio internacional, y lo ganó Australia. Y Australia hace 10 años definió que iba a tener que reemplazar su industria automotriz, que ya no iba a fabricar más autos. Pero no hizo un día para otro dejando a muchos en la calle. Dijo, de acá a 10 años yo voy a reformular mi matriz productiva. Y lo fue haciendo con acompañamiento de los sindicatos, de los trabajadores en general, del Estado, de los empresarios, para que ese tránsito no sea traumático. Y eso sí es una definición de política pública. ¿Cómo vamos a generar empleo de futuro en la ciudad de Rosario? ¿Cómo vamos a apostar a las nuevas tecnologías? ¿Cuáles van a ser nuestras industrias estratégicas? ¿Por qué queremos ser conocidos en el mundo? ¿Por qué queremos ser reconocidos en el mundo? Y allí las ciudades hoy, a diferencia de hace mucho tiempo, hoy tienen algo para decir. Hoy las protagonistas del futuro son las ciudades. No es el Estado Nacional ni la provincia. Y Rosario ahí sí tiene una potencialidad no explotada. Yo igual te escucho y a mí se me viene a la cabeza la escuchaba esta mañana en una de las AM locales, el cierre de Musimundo, por ejemplo, y una situación que se viene repitiendo lamentablemente en muchas empresas, pymes, negocios. Vivo en el centro, en una zona súper céntrica, tengo la posibilidad y lo agradezco de estar ahí. Y digo, camino todos los días cuando me bajo del colectivo para volver con mi hijo hasta mi casa y camino 6 cuadras. Y de esas 6 cuadras me resulta que cada vez hay más locales vacíos. No los tengo contados, pero sí me di cuenta porque me viene llamando la atención. Hace 6 años casi que vivo en el mismo barrio. Entonces como que, en algún punto digo, me parece que está buenísimo la propuesta de la generación de empleo, creo que es necesario, pero también me resulta como contradictorio con la realidad con la que ven, y lo digo yo que, por ahí estoy más en contacto con las noticias, pero me pienso también en la gente que vive en los barrios, ¿no? Que también ve esos negocios que van cerrando, o esa gente que el almacén que tenía 4 personas atendiendo, hoy tiene 2, y digo, a eso voy cuando te preguntaba también, cómo hacemos para lograrlo. Porque yo creo que la gente realmente está necesitando todo esto, está necesitando esta generación de empleo y no sentirse también un poco, no sé si desinteresada no es la palabra, pero quizás frustrada, porque esperaba que en realidad esto no pasara.
Digamos, por algo el gobierno nacional también había ganado, con el porcentaje que ganó, lo eligieron. Entonces, bueno, nada, me parece que también, por eso te preguntaba, ¿cómo hacemos para poder sostener estas propuestas que se tienen en este contexto que vemos todos los días? Sí, sin duda. Y lo que vos decías también puede ser interpretado como desilusión por momentos, como angustia. Y yo también lo veo y lo vi en los peores momentos del año 2018, que fue un año duro, y era hablar con comerciantes que te mostraban alguna factura de luz que se les hacía difícil pagar. Y en esto de resolver problemas en la Argentina, lo importante es primero no negarlos y saber que nosotros arrastramos una matriz de fracasos hace mucho tiempo. No importa si fue hace 70 o hace 100. Seguro, siempre se tuvo que en realidad superarlos. Y claro, y siempre la política o quienes les tocó gobernar no se metieron a resolver esos problemas estructurales porque claro que son costosos y claro que no son muy atractivos. Hablar de déficit fiscal para no generar inflación, resolver una matriz de subsidios al transporte y a la energía que hacía que lo que no pagamos por un lado lo terminamos pagando por el otro porque teníamos que importar energía cuando nosotros somos naturalmente exportadores de energía. Entonces, si bien el contexto es complicado, creo que hay cimientos mucho más robustos, donde ya hoy tenés una economía sin cepos, una economía integrada al mundo, un déficit comercial que se revirtió porque hoy estamos exportando al mundo, hemos abierto más de 150 mercados para productos y productores argentinos, y eso hace que la posibilidad y la esperanza en poder despegar definitivamente esté cerca, pero si llegamos hasta acá fue porque los argentinos entendieron que aún con dolor esto no es de un día, para otro. Claramente que no. Pero que es el único camino. Todas las otras recetas que ya la Argentina probó hasta repetidamente dieron cuenta que no resolvieron ni la pobreza, ni la indigencia, ni los servicios, ni la economía, ni la generación de empleo. Entonces creo que hoy hay esa oportunidad. Y después tenés un contexto que aún así no es homogéneo. El otro día visité a dos hermanos que están al frente de, vamos a decir, el chivo, ¿no? La panadería o la panificadora Anuncio. Alguna vez te habrás comido una media luna de Anuncio. Y la verdad que ellos, de año a año, y esto es un dato que me lo dieron ellos, no lo invento yo, de enero 2018 a enero 2019, ellos duplicaron sus ventas. Y están creciendo y están incorporando tecnología. El frigorífico de Venado Tuerto, bueno, que había cerrado, no dicen lo mismo. Pero por eso digo, hay sectores que muestran mayor dinamismo que otros, y ese frigorífico que en Venado Tuerto había cerrado, hoy volvió a reabrir y a generar empleo, producto de que se liberó y se abrió la exportación de carne de la Argentina. Y entonces digo, hay claros oscuros, pero claro que hay una situación de contexto social que no la negamos, pero que estamos convencidos que este año, cuando vayamos a elegir, va a ser la primera vez que los argentinos no le hagamos pagar en las urnas a aquellos que se tuvieron que hacer cargo de pagar los platos rotos que rompieron otros. Y eso es un cambio casi de conciencia ciudadana, de que entendimos que no podemos pasarnos la vida los argentinos echándole la culpa a otros, sino que los problemas que tenemos los argentinos tenemos que resolver los argentinos, de una vez y para siempre, y no en este ciclo de que cada 10 años viene una crisis que nos deja peor que antes. Bien, tenemos dos mensajes de los oyentes, Roy. Yo no entendía Me estaba haciendo seña, me mandó mensaje al celular. Pero vos me hiciste la pregunta antes. Sí, por eso Vamos le pedí perdón. Con dos mensajitos de los oyentes. Decía Roy López Molina, el intendente de nuestra hermosa ciudad de Rosario, está necesitando. Confío 100% que Roy nos saca adelante. Vero Cáceres de nuevo Alberdi. Roy te manda este mensaje. Bueno, y después, querido Roy, siempre te deseo de corazón lo mejor. Sos una gran persona. Abrazo. Charles dice esto. Bueno, muy bien. Y ahora te invito a jugar, Roy. Ahí al costado. Te invito a jugar. Pará, esto no estaba preparado. ¿Viste? Pará que vamos a correr acá que habíamos...
empezado a entrar la picadita. Al Porque costado. Contemos que veníamos con un hambre, Y Carlita. bueno, porque pasa que uno, viste, cuando vos venís Y me así, esperaste con esta picada impresionante. nos gusta mimar a los invitados. Mirá cómo te ¿Viste? levanto al auspiciante, ¿eh? Bien, ¿eh? Ahí al costado de la mesa tenés 4 tarjetas. ¿Estas? Exacto. Exactamente. Tenés que elegir una y en base a lo que te salga en la tarjeta será la acción que vas a realizar si sos elegido intendente de la ciudad de Rosario. Una acción en particular respecto de alguna de las tarjetas. ¿Cualquiera? Sí, Cualquiera la que vos quieras. Bueno, Seguridad. seguridad. La mostramos. Para el público. ¿Y tengo que hablar de esto? Y ahora tiene que hablar sobre eso. ¿Qué medidas tomarías Bueno, al momento de ser intendente? de hecho es el gran desafío que tenemos. Nosotros presentamos nuestra candidatura a intendente en Barrio Larrea, en la parroquia María Reina, que había sido baleada por narcos, después de que ellos denunciaron la presencia de búnkers en el barrio. Y la verdad que allí tenemos la gran obsesión nuestra. ¿Cómo logramos que los rosarinos vivan seguros y más tranquilos? Y en eso hay una primera medida que vamos a tomar el 10 de diciembre, que es aumentar la cantidad de fuerzas federales que hoy hay en Rosario. Que no son más hoy porque el socialismo no ha querido, pero de verdad necesitamos que antes lo que se combatía en las fronteras, hoy las fronteras se corrieron y las tenemos en nuestra ciudad, las fronteras del delito del narcotráfico. Y necesitamos la asistencia de más fuerzas federales. Por otro lado también creo que la información en esto es importantísima. Hoy la intendenta, y es una realidad, se sienta con los comisarios y no sabe qué decirles. Porque viene un comisario de cualquier seccional y le dice: en mi seccional bajamos el robo automotor, el robo de autos. Y otro bien dice: en mi seccional no hay más entraderas. Y la verdad que la intendenta hoy no tiene la información, los datos, la estadística criminal para decirle a ese comisario: vos me estás mintiendo. O acá, sí, tal vez acá sí, pero se te migró el delito al barrio de al lado. Bueno, y eso es también una decisión de quien gobierna. La tecnología. Hay mucha tecnología hoy disponible en el mundo para poder brindar más seguridad. Hoy, en Rosario tenemos pocas cámaras mal ubicadas y que cuando tienen que estar detectando un delito están rotas. Hoy en el mundo se utilizan cámaras que automáticamente, porque son cámaras inteligentes, pueden detectar un movimiento raro en el entorno, por ejemplo una persona que pasa corriendo, y no solamente detectarla, sino hacer trazabilidad. Con lo cual que automáticamente varias cámaras vayan siguiendo a esa persona para ver si está corriendo porque perdió el colectivo o porque está escapando o va a cometer un delito. Digo, y eso también es seguridad ciudadana. Y después, Carlita, control. Control. Las picadas clandestinas en horario en la Madrid, los cuidacoches, las mecheras de peatonal Córdoba, son situaciones que demuestran la ausencia de control del Estado. ¿Cuántas motos vemos sin patentes con varias personas arriba que no sabemos si van a cometer un delito? Digo, allí tenemos que estar controlando. Con patentes y sin patentes. Con patentes y sin patente también. Dije con patente también sin patente, que son el principal problema. Entonces digo, ahí tenemos una cantidad de medidas que un intendente puede tomar si toma la decisión política de pelear y enfrentar a las mafias y el narcotráfico. Bien, un aviso, así como en las viejas radios del sur, la gente de prensa dice que tenés una reunión a las 2. Nos tenemos que ir. Exactamente. Y Roy, para terminar la nota, si serías periodista, tendrías que salir de la redacción y estarías escuchando a mira Roy como diciendo- López Molina. ¿Cómo titularía la nota el periodista? ¿Esta nota que hicimos? Esta nota que Exactamente. hicimos, Chan. Yo le tengo que poner un título a esta nota. Sin Exactamente. hablar de la picada, porque claramente Sí. te gustó. Sí, sí, además en la bajada hacemos la picada. A ver, el título sería: Roy López Molina, estamos decididos a combatir la inseguridad, las mafias y el narcotráfico en Rosario. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Fuerte y Gracias, contundente. Roy, por la visita. Gracias. A ver, contanos por qué elegiste este temazo que vamos a escuchar. Ah, Me buenísimo. encanta. ¿Te gusta? Lo escuchaban contrabando cuando Sí, iba a bailar. sí, contrabando son más grandes que yo, entonces. Ay, qué atrevido. ¿Cuántos Acabas años, de Roy? perder un voto. ¿Para cuánto tenés vos? ¿Para cuánto tenés vos? Yo tengo 37. Ah, yo tengo 33, nunca fui a contrabando. Y no. No, me parece- No existía más contrabando. Yo sí fui al contrabando, Gracias, yo tengo gracias. Pero 39. pará, la quiero arreglar, yo te daba mucho menos, Carlita. Gracias. ¿Viste? Gracias. Ahí está, mirá qué bien. Muy bien, No, muy a mí bien. me encanta la música, me encanta, soy muy malo cantando, pero me encanta cantar, me encanta bailar y me gusta mucho la cumbia y el cuarteto. Así que
Elegí, Mirá, ¿la vos, no tenés lo, ahí? no lo tenía con la cumbia y el cuarteto. Eso porque sos prejuiciosa, ¿qué me tenías escuchando? No sé, pero no cumbia y Drexler, cuarteto. algo así. No, sí, Ahí está, se me Yo lo ocurrió. escucho mucho a Drexler, Se me ocurrió una idea improvisada. Le hice sacar una tarjeta, le hice titular una nota. Y si Roy López Molina sería locutor de la radio, ¿cómo presentaría el tema? ¿La tenés ahí? Sí, querido. Bueno, cerramos esta nota con el maestro Antonio Ríos. Nunca me faltes.